Nuevamente te invito a que volvamos a nuestro pasaje base en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y te animo a que tengas tu Biblia abierta para que la puedas subrayar de todo lo que vamos a estar compartiendo en este mensaje. Observa lo que dice el apóstol San Pablo escribiéndole a la iglesia de Gálatas, que como dijimos anteriormente, es una iglesia que quedaba ubicada en lo que actualmente conocemos como el territorio de Turquía. Dice el pasaje: mas el fruto del Espíritu es amor, ya lo hablamos, gozo. Y es en donde nos vamos a quedar a lo largo de este mensaje. Como dijimos anteriormente, son 9 características que la Biblia afirma que debe de tener una persona que alcanza o llega o aspira a tener la madurez espiritual. Y son estas 9 características las que conforman la totalidad de la madurez espiritual. No estamos hablando de perfección espiritual. Quiero que sepas algo: tú y yo no vamos a ser perfectos jamás en esta tierra. La perfección la vamos a lograr en el cielo, cuando ya no haya pecado, cuando ya no hayan tentaciones, cuando ya no haya carne. Pero mientras estemos en este cuerpo, la Biblia nos enseña que constantemente vamos a estar tropezándonos y cayéndonos, y confiamos que esos tropezones sean involuntarios y no de carácter voluntario. Pero estas 9 características que menciona el apóstol San Pablo son las características de los creyentes que desean tener y alcanzar madurez espiritual. Y es interesante porque una de las características que se ha malentendido a lo largo de los años es la característica del gozo. Porque muchas personas confunden el gozo con la felicidad. Y esto es algo interesante porque ahora en día muchos predicadores, muchas iglesias, muchos pastores predican un falso evangelio en donde le aseguran a las personas: ven a Cristo y tus problemas van a desaparecer. Ven a Cristo y tu economía va a mejorar. Ven a Cristo y vas a vivir de esta o de otra manera. Quiero aclarártelo: si en los planes de Dios está bendecirte abundantemente, Él lo va a hacer. Te lo puedo asegurar. Pero no es obligación de parte del Padre obligarnos o obligarlo a Él a que nos bendiga como nosotros se lo pedimos. No voy a entrar en detalles porque nunca utilizamos el púlpito para dar ejemplos de esta naturaleza. Pero quiero mencionarte que en la preparación de este mensaje estuve escuchando a una persona, y lo escuché por menos de 1 o 2 minutos, en donde este pastor animaba a la congregación a hacer inversiones de este tipo y a hacer inversiones en esta moneda bursátil, y que Dios le había revelado que tenía que hacer inversiones aquí y hacer inversiones allá. Y lo que más me sorprendía de aquello es que la congregación puesta de pie y aplaudiendo y todo lo demás. ¿Cuánto de lo que las personas realmente escuchan viene de Dios? ¿Cuánto de lo que las personas realmente les enseñan es palabra de Dios? Y claro, ahora en día cualquiera se anima al escuchar ese tipo de mensajes motivacionales. Cualquier persona se anima a que se le asegure que va a ser millonario, rico, próspero, o que no va a padecer ninguna necesidad. Pero no es el mensaje del evangelio ese. Te lo aclaro de entrada: no es el mensaje que Jesús vino a enseñarnos. Es un mensaje todavía mucho más especial que en este segundo mensaje del gozo. Espero que tú lo puedas aprender. Mientras estaba escuchando la palabra de Dios o leyéndola y estudiándola, me vino una situación que pasó recientemente en nuestra iglesia con una familia muy querida y especialmente con un servidor de nuestra iglesia. Su nombre fue Enrique Fuentes, o es Enrique Fuentes porque está en la presencia de Dios. Hace unos meses atrás, nuestro querido hermano Enrique partió con el Señor debido al COVID, y hace unos días atrás pudimos celebrar su servicio memorial en compañía de su esposa Irma y de familia acá en nuestra iglesia. Enrique, para los que conocimos de él, fue un esposo y un padre ejemplar, pero sobre todo, Enrique fue un creyente y un servidor encomiable en nuestra iglesia. Quiero hablarte brevemente de él y hablarte de su esposa Irma, porque el testimonio de ambos es un claro ejemplo de cómo podemos mantener el gozo del Señor en medio de una pérdida tan fuerte como es la muerte. Su esposa Irma cuenta que cuando ella y Enrique se dieron cuenta de que ambos estaban contagiados con el COVID, a pesar de haber guardado todas las medidas más extremas para proteger su salud, lo primero que Irma hizo fue caer en cama, y ella lo dijo abiertamente, fue reprocharle al Señor todo lo que estaba sucediéndole.
Ellos estaban viviendo ya en Ensenada, cerraron las puertas de su casa, mantuvieron todos los distanciamientos necesarios, pero aún así Irma fue muy honesta al decir que lo primero que vino a su mente fue reprocharle al Señor por lo que estaba sucediendo. La verdad es que no me atrevo en lo personal ni siquiera a señalar esa acción, porque tú y yo hemos hecho exactamente lo mismo en situaciones menos difíciles como las que ellos enfrentaron. Pero su esposo Enrique, a pesar de sentirse fatigado, débil y angustiado, al ver a su esposa postrada en cama, lo único que Enrique hizo fue comenzar a agradecerle al Señor por darles la oportunidad de experimentar esa enfermedad y de haberles dado la oportunidad de preparar su hogar para lo que podía venir. Fue paradójico porque tanto Enrique como Irma creían que la que iba a partir iba a ser Irma, porque era la más grave. Pero nadie se imaginó lo que vendría días después. Irma se recuperó poco a poco, pero lo inimaginable pasó cuando fue su esposo Enrique el que de un momento a otro empeoró su salud, se le dificultó la respiración a tal punto en donde cuando los paramédicos llegaron a su casa, la noticia que le dieron los paramédicos es: señora, despídase de él porque de él no va a llegar a ningún lado. No lo vamos a mover de aquí porque él no va a sobrevivir. Me imagino lo duro que pudo haber sido haber escuchado aquello de parte de Irma. Es una situación muy difícil que ninguno de nosotros creo que ha vivido anteriormente. Pero lo interesante es lo que vino a continuación. Cuando Irma escuchó del paramédico que no iba a sobrevivir su esposo y que le quedaban pocos minutos de vida, lo que ella y Enrique comenzaron a hacer es algo impresionante. Comenzaron a alabar al Señor juntos los dos. Irma tenía a su esposo entre sus brazos y cuando vio apagarse la vida en su esposo, fue Irma la que le decía: vete, viejito, como de cariño le decía, vete con el Señor, Él te está esperando. No te preocupes por mí, no te preocupes por nada, solo vete con el Señor. E Irma cuenta cómo fue que ella pudo presenciar la partida de su viejito amado para entregarlo finalmente al Señor. Ese momento nos lo comentó ella en privado con mi esposa y luego en el servicio memorial. Fue un momento duro, pero a la misma vez fue un momento en donde Irma sintió el gozo del Espíritu Santo al cantar himnos, al cantarle cantos al Señor, al ver que su marido, su esposo, con el que deseaba envejecer, estaba agonizando. Eso humanamente no tiene palabras. Y fue impresionante para los que participamos del servicio memorial de Enrique, el ver a Irma, su esposa, pararse frente a todos y hablar con denuedo, y hablar con una sobriedad, y hablar con una autoridad divina, dándonos ánimos a nosotros de que ella estaba segura el lugar en donde su esposo estaba. Si esa situación era para haber dejado postrada emocionalmente a Irma, nadie se imaginó lo que vendría después, porque un par de semanas después, nuestra querida hermana Irma Fuentes estaba despidiendo de nueva cuenta ahora a su padre, quien estaba también falleciendo a causa del COVID. 2 golpes fuertes en tan corto tiempo, yo te aseguro que deja doblado a cualquier persona. Entonces, ¿cómo es que los creyentes se recuperan de esas situaciones? ¿Cómo es que los creyentes nos reponemos emocional, espiritual y por ende físicamente a esas situaciones? Esa es la pregunta que más me ha impactado de este tema acerca del gozo. ¿Cómo podemos los creyentes desarrollar el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando he despedido a mi esposo agonizando, cuando despedí a mi hijo en la funeraria, cuando me tocó ver esto o aquello, cuando se fue mi esposo, se fue mi esposa, cuando me quedé sin nada, ¿cómo puedo tener gozo en esas circunstancias? Porque ahora la sociedad nos dice que la alegría se basa en lo que tienes, en cuánto tienes, en cómo lo disfrutas, en qué tan paradisíacas son tus vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo está ligado a obtener el último modelo de teléfono o el último modelo de esto o el último modelo de aquello. Pareciera que la sociedad nos dice, entre más cosas tengas,
más felices serás. Y es todo lo contrario. Hay 3 razones o 3 maneras que la Biblia nos da para que nosotros podamos mantener el gozo ante toda adversidad. Y yo te aseguro que estas razones van a ser de mucha bendición para tu vida si en alguna circunstancia tú llegas a toparte con una dificultad como las que has escuchado. Número 1, quiero que tú y yo entendamos lo que es el gozo. Me gustaría comenzar con eso, entendiendo lo que es el gozo. Porque como dijimos anteriormente, el gozo no tiene nada que ver con la felicidad y no tiene nada que ver con muchos aspectos que personas creerían que sí tienen que ver. La palabra bíblica para gozo viene de una raíz griega, la cual es jara, con J, jara. Y está estrechamente relacionada con otra palabra griega que también se llama charis. Por lo tanto, la palabra gozo significa don y significa gracia. Y eso me llama mucho la atención. De entrada eso me llama mucho la atención. Porque la definición bíblica, no la sociológica o la definición que pueda tener alguna persona, la definición bíblica o la raíz de la palabra gozo da a entender que no es humano, sino que da a entender que viene de parte de Dios al decirnos que es un don y al decirnos que es gracia. Por lo tanto, si tuviéramos que definir la palabra gozo en base a lo que acabo de mencionarte, pudiéramos decir lo siguiente: el gozo es ese deleite extremo, es un regocijo sin igual que nos hace sentir como creyentes plenos, satisfechos. Y esto no es producido por una persona, sino que es producido por un don que recibimos directamente de Dios y lo recibimos por gracia, no tiene ningún valor. Y esto lo sentimos y lo experimentamos únicamente cuando nos sometemos a su voluntad. Impresionante, ¿no te parece? Eso es el gozo. El gozo no tiene nada que ver con lo externo. El gozo no tiene nada que ver con el acumulamiento de cosas o de posesiones, sino que el gozo tiene que ver cuando el creyente se somete voluntariamente a la voluntad del Padre, aun cuando ésta sea ver a un ser querido partir. Es interesante cuando estudiamos la palabra gozo porque aparece en más de 190 ocasiones en toda la Biblia. Y es interesante porque cuando la Biblia nos habla de gozo, siempre lo relaciona a Dios. Y siempre está relacionado a algo que proviene de parte de Dios. Y por ahí ya vamos a ir sacando un par de definiciones más adelante. Te pido que por favor estés al tanto para que las puedas escribir. Cuando tú y yo entendemos lo que es el gozo, cuando tú y yo entendemos que es un don de Dios, cuando tú y yo entendemos que viene de parte de Dios, entonces tú y yo vamos a ser capaz de saber diferenciar lo que es el gozo de aquello que no lo es. Así es que ese es el segundo aspecto que me gustaría mencionarte, la diferencia entre lo que es el gozo del Señor y aquello que no lo es. Ahora, vamos a comenzar descartando lo que no es el gozo. Así es que en lugar de decirte lo que sí es, quiero que me permitas comenzar con lo que no es para que luego aprendamos lo que sí es. Por favor, toma nota porque vas a sorprenderte con alguna de estas cosas que no es el gozo del Señor. Número 1, el gozo del Señor no es una nirvana. Algunas personas que practicaron yoga sabrán a lo que me refiero con la palabra nirvana. O algunas personas que tienen un trasfondo budista y que escuchan este mensaje se van a relacionar con la palabra nirvana, porque para muchas personas o para muchas religiones orientales, el nirvana es la meditación y el mantra que se logra cuando me conecto con la divinidad cualquiera que sea. Hay muchas religiones que creen que el nirvana es ese estado supremo de felicidad plena en donde el ser humano a través de sus propios méritos, portarse bien, buena conducta, hábitos de caridad, ayudar a los necesitados, a través de todo eso puede convertirse en un ser divino y a través de convertirse en un ser divino, cree el nirvana, ya no experimentamos el dolor y ya no experimentamos los deseos negativos en nuestra vida. Cualquiera pudiera decir, ay, suena bonito, pastor, amén a eso. ¿Cuál amén? No hay ningún amén a eso. La Biblia dice que ninguna persona puede conectarse con el Padre excepto a través de Jesucristo.
Es el único canal, es el único medio. La Biblia enseña que por muy buena persona que alguien sea, por muy estudioso, por muy capaz, por muy inteligente, por muy rico, por muy millonario, esa persona, si no va por medio de Cristo al Padre, yo te aseguro que jamás va a llegar al Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguna persona llega al Padre excepto a través de mí. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Fuerte. Ahora en día muchas personas pueden creer que a través de sus propios medios van a conectarse con la divinidad. Muchas personas, religiones orientales, pueden creer que con meditar 12 horas, sentarse en ciertas cosas, tomar ciertas posturas, evitar ciertos alimentos o guardar ciertas costumbres, puede hacer que se conecten con la divinidad. No se van a conectar con ninguna divinidad, o por lo menos no con la correcta, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo del Señor no es un estado filosófico, no es un estado existencial y no es un estado nirvánico, sino que es mucho más que eso. Y quiero dejar eso muy claro porque ahora en día hay muchas iglesias que predican mensajes que parecen cristianos, que parecen cristocéntricos, pero cuando tú los escuchas con atención, vienen mezclados con filosofías, con esto, con prácticas de aquello y lo demás, y respire profundo y hable así y hable así. No, querida iglesia. El Espíritu Santo es el único conducto para que tú y yo podamos experimentar el gozo del cual nos enseña la palabra de Dios. Número 1, el verdadero gozo del Espíritu Santo no es una nirvana. Número 2, y esto te va a traer mucha claridad, el verdadero gozo no es una emoción tampoco. Los hispanos somos emocionales, mucho más que otras culturas. El ser humano por naturaleza es emocional. Hay otras nacionalidades que no son tanto como la nuestra. Será por el idioma, será por Cervantes, por lo que sea. Pero nosotros como hispanos somos más emocionales. Quiero que sepas algo. El gozo del Señor no es emocional. Por si no lo sabes, una emoción es producida por una alteración extrema del estado de ánimo de la persona. Esto es interesante porque hay personas que pueden tener estados de ánimos muy altos, depende de su estado por la mañana, y al mediodía pueden tener un estado de ánimo muy deplorable por su estado de ánimo. De tal manera que para las personas las emociones son una montaña rusa. Hoy en la mañana estoy muy motivado, pero hoy por la tarde estoy muy deprimido. El gozo no experimenta esos picos. El gozo del Señor no es voluble. El gozo del Señor no es intercambiable. Y es interesante porque a la luz de la Biblia, como el gozo de Dios proviene del Padre, de la misma manera que el Padre no cambia, el gozo del Señor tampoco cambia. El gozo del Señor no está basado en emociones. El gozo del Señor no está basado en circunstancias, porque los estados de ánimo se basan en las circunstancias. Si las circunstancias son favorables a las 10 de la mañana, estoy muy motivado para la hora de lonche. Pero si se me cayó el contrato a las 3 de la tarde, estoy muy deprimido para llegar a casa. No, el gozo del Señor no funciona de esa manera. Y lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Anota en el margen Hebreos capítulo 13, versículo 8. No lo vamos a mencionar por razón del tiempo, pero quiero que anotes la cita. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice el escritor a los hebreos, nuestro Dios, nuestro Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No cambia, no ha cambiado y jamás va a cambiar. Dale un fuerte aplauso al Señor. No cambia nuestro Padre. Jesús no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado, el gozo que emana de Él tampoco va a cambiar. El gozo no es una nirvana, el gozo del Señor no es una emoción, y como tercer aspecto, el gozo del Señor tampoco es un sentimiento. Y esto está mucho relacionado con el primero, porque las mujeres, permítanme mencionar esto, las mujeres son muy sentimentales. Me llamó mucho la atención descubrir esto, que te lo comparto. Tú sabes que la ciencia afirma que el ser humano, y específicamente las mujeres, desarrollan 17 emociones. Los hombres desarrollamos 2 o 3 al día. ¿Y por qué se ríen, hermano?
¿Por qué se ríe? No le he dicho nada que sea chiste. Aquí en el cajón todas se rieron y vi que varias hermanas pegando. Hambre, sueño y les dejo a la imaginación el tercero. ¿Tú sabes cuántas desarrollan las mujeres al día? 17. Ahora entiendo muchas cosas, fíjense. Ahí lo voy a dejar. 17 sentimientos de ánimo desarrollan las mujeres de acuerdo a este estudio de la ciencia. ¿Tú sabes lo que me llamó también la atención? Que estos aspectos de sentimientos y emociones vienen ligados a las circunstancias de las personas. Eso me llamó mucho la atención. Porque la perspectiva del mundo es que es tu circunstancia, tu entorno, afecta tus emociones y afecta tus sentimientos. Pero Dios dice, a mí no me importan tus circunstancias y tu entorno. Yo te voy a dar de mi gozo en las buenas y en las malas. Yo te voy a dar de mi gozo cuando estés triste y contento. Yo te voy a dar de mi gozo cuando estés estrenando una casa. Y te voy a dar de mi gozo cuando veas a tu ser querido frente a su féretro. Mi gozo no depende de las circunstancias. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese es el gozo del Señor. No depende de las circunstancias. No depende de los factores externos. Y como vamos a ver más adelante, ni siquiera depende de los factores terrenales, sino que espirituales. Si algo tienes que recordar de este mensaje, por favor recuerda lo siguiente: el gozo del Señor no depende de tus circunstancias. El gozo del Señor no depende de tus circunstancias. Eso quiero que lo recuerdes y que lo guardes muy adentro de tu corazón. Sea en prosperidad, sea en escasez, sea en salud, sea en enfermedad, sea en toda situación de tu vida, el gozo del Señor siempre va a estar disponible para ti cuando tú lo solicites. Ok, Pastor Eric, ya entendí que el gozo no es nirvana, no es emocional y no es sentimental. Entonces, ¿qué sí es el gozo, Pastor Eric? A la luz de la Biblia, anótalo por favor. Número 1, el gozo es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Para este punto tú ya sabes que el gozo es sobrenatural. No depende del carro que conduces, la casa en donde vives, el trabajo que tienes, la ropa que usas. El gozo no depende de lo externo, ni de que tengas una presión arterial perfecta. Observa esto, el gozo es sobrenatural porque proviene de Dios. Es Dios la fuente del gozo. Así como el Señor es la fuente del amor, es la fuente de la verdad y es la fuente de la misericordia, de la misma manera la Biblia enseña que es Dios la fuente del gozo. El gozo no solamente es una evidencia del corazón de Dios, sino que es una descripción de Dios mismo. En la palabra de Dios encontramos que Dios se goza con sus hijos, que Dios se goza con su obra y se goza con lo que Él ha hecho. Hay un pasaje que me impresiona, te lo cuento rapidito. Nehemías está frente al pueblo de Israel. Nehemías tiene una gran tarea por delante. Tiene que levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Tiene que reconstruir las puertas porque están quemadas y destruidas. Y la tarea más difícil que tuvo Nehemías, animar al pueblo de Israel. Nehemías estaba ya en el imperio persa, tranquilo en el palacio del rey. Pero la noticia de cómo estaba la ciudad tocó tanto su corazón que le dijo al rey: Rey, quiero que me des permiso, voy a meter mis vacaciones porque tengo que regresar a mi pueblo y a mi ciudad para hacer lo que Dios me ha mandado. El rey le dice: Ve, te voy a dar estas cartas, te voy a mandar con un buen ejército, pero haz lo que tengas que hacer. Y cuando Nehemías llega a Israel, encuentra que la situación es peor a como se lo habían descrito. Las puertas destruidas, las murallas caídas y la gente desanimada sin querer hacer nada. ¿Tú sabes lo que le dijo Nehemías? Yo me imagino que aquí fue la presencia de Dios la que lo llenó. Y Nehemías le dijo al pueblo, estando en esa situación, obsérvalo conmigo en pantalla: no estén tristes, pueblo de Israel. No vean las circunstancias, no vean las murallas caídas, no vean las puertas quemadas. Por favor, recuerden que el gozo del Señor es que, dilo fuerte, iglesia. Dilo fuerte, iglesia. Dilo fuerte, iglesia. Es nuestra fortaleza. La fortaleza no venía del ejército que acompañaba a Nehemías. La fortaleza no venía de las cartas de recomendación que el rey le había dado.
La fortaleza no vendría de la mano fuerte del pueblo. Nehemías les dice: anímense, porque el gozo del Padre es lo que nos va a fortalecer en este momento que lo necesitamos. ¿Te imaginas que tú y yo tengamos esa misma mentalidad? Que el doctor nos diga: cáncer, etapa 4. Vamos a hacer quimioterapia, pero no hay muchas esperanzas. Como fue la noticia que me dio un pastor hace unas semanas atrás. Su esposa partió de cáncer y la noticia fue: tiene cáncer, etapa 4, ya llegó a los huesos. Vamos a tratar de darle medicamento paliativo, pero no hay nada que podamos hacer. ¿Te imaginas decirle al doctor: gloria a Dios, el gozo va a estar conmigo? Yo me imagino que muchos doctores se quedarían sorprendidos con tal respuesta. Pero en la práctica, en la realidad, eso es lo que tú y yo debemos de hacer cuando tengamos situaciones difíciles. Señor, yo voy a depender de ti. Señor, el gozo es sobrenatural y yo voy a optar por el gozo que tú me das. Y eso te va a fortalecer y eso te va a animar. Número 2, el gozo no solamente es sobrenatural, sino que a la luz de la Biblia, el gozo es espiritual. Claro, viene de parte del Padre, tiene que ser espiritual. ¿Recuerdas lo que te dije? El gozo no es circunstancial, porque eso lo dan las cosas que compramos, etcétera. Pero el verdadero gozo es espiritual porque viene de parte del Padre. Observa lo que escribió Pablo en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios, dice Pablo, no es comida ni bebida. Es decir, no es algo terrenal o material. Luego dice, sino que es justicia, paz. ¿Y qué dice, iglesia? Dilo fuerte. El reino de Dios es gozo. ¿Por medio de quién y a través de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, la próxima vez que tú tengas esos arranques de ira, de decepción, de frustración, de tristeza, tú dile: Espíritu Santo, en la iglesia me han enseñado a pedirte a ti, así es que yo te pido que me inundes de gozo porque lo necesito en este momento. ¿Te has levantado con esos sentimientos de desánimo muchas veces? ¿Te has levantado con esos deseos de no querer hacer nada, ni siquiera moverte de la cama? Cuando vengan esos momentos, tú dile: Espíritu Santo, no sé si esto es mi tiroides, si esto es un ataque del enemigo, pero lo que sea, yo te pido que me llenes de gozo. Lléname de gozo, Espíritu Santo. Y te aseguro que el Espíritu Santo lo va a hacer. La naturaleza del gozo es espiritual. Y los verdaderos creyentes sabemos entender que aún en medio de las tribulaciones podemos tener gozo. No lo digo yo, lo afirma la palabra de Dios. Cuando el apóstol San Pablo pasó situaciones difíciles, observa lo que él le dijo a la iglesia de Corinto: estoy lleno de consolación. Le habían dado como macana, lo habían agarrado como piñata. Y él le dice: estoy lleno de consolación, estoy sobreabundando de gozo en todas mis, ¿qué? Le dice Pablo. ¿Te imaginas eso? Dios mío, si a alguien yo me quiero parecer es ese Pablo. Cuando estaba predicando en Listra y en Derbe, le dieron macana, le dieron palo, que hasta lo dejaron como muerto. Tan muerto estaba que dice el libro de los Hechos que lo tomaron y lo fueron a tirar al rastro y al basurero de la ciudad. Así dice Hechos. Lo fueron a tirar al basurero de la ciudad porque ya se había ido, estaba desmayado y completamente ensangrentado. Cuando llegan los hermanos para hacerle la endecha y hacerle el memorial, se levanta, dice Lucas. Se levanta y en lugar de que se fuera a conmiserar a la casa de uno de los creyentes, le dice a la iglesia: llévenme otra vez a la plaza de donde me dieron, porque tienen que escuchar el mensaje del evangelio. Llévenme de regreso. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti. Y cuando los de Listra lo van viendo: bueno, ¿y que no te acabamos de dar palo? ¿Que no te acabamos de ir a tirar al basurero? Sí, pero el Señor me levantó porque tienen que oír el mensaje del evangelio. Y dice Lucas: fue una multitud la que se convirtió a ver el testimonio de Pablo. Eso es lo que él dice acá, que en medio de las circunstancias podemos tener gozo, porque es sobrenatural y porque es espiritual. Y yo te pido, Espíritu Santo, que esto que yo estoy predicando se haga una realidad en la vida de las personas que lo escuchan. Porque es fácil predicarlo como teoría, pero lo que queremos es vivirlo en experiencia real.
Te lo pido de corazón, Espíritu Santo. Número 3, el gozo verdadero, el gozo del Señor es una elección. Y es interesante, porque aparte de ser natural, sobrenatural, aparte de ser espiritual, es una elección. Y esto te va a parecer sorprendente. Escúchame, en ninguna parte de las Escrituras Dios te obliga a que tengas gozo. No es obligatorio. Es como que Dios te dijera, mira, yo te he preparado como mi hijo y mi hija y te he equipado de tal manera que tengo una dosis de gozo para ti cuando la necesites. Pero yo no te voy a obligar a usarla. Si tú deseas usarla, tú sabes dónde encontrarla, tú sabes cómo encontrarla y tú sabes a quién pedirla. Pero es tu decisión si tú eliges usarla o no. Y te lo voy a demostrar a través de las Escrituras, parafraseándolo. Observa lo que escribió el apóstol San Pablo a la iglesia de Filipo cuando todavía estaba en prisión por predicar el evangelio. A esta carta es una de las cartas de la prisión, como se le conoce. Este hombre le escribe la carta a esta iglesia y obsérvalo. Vas a verlo en pantalla completa allá en los campus. Pero observa lo que Pablo dice. Regocijaos en el Señor siempre. Está en prisión. Y le dice a la iglesia, regocijen en el Señor por siempre. Y otra vez les dice, regocíjense. El Señor está cerca. Observa lo que viene después del punto. Por nada estéis afanosos, sino que todas las peticiones que ustedes tengan, pídanselas delante de Dios en toda oración y en ruego. Y no olviden darles gracias sin haberlo recibido todavía, pero denle gracias. Y observa la salutación final. Y la paz de Dios. Gloria al Señor. Y la paz de Dios, la que va a estar contigo cuando estés en el servicio funeral o en el servicio memorial de tu ser querido, la que va a estar contigo cuando estés en esa quimioterapia, la que va a estar contigo cuando estés recibiendo los análisis del doctor, la que va a estar contigo cuando estés firmando esa resolución de divorcio que tu esposo o esposa no quiso trabajar. La paz de Dios va a estar contigo y esa paz sobrepasa todo entendimiento. No lo adquieres en la universidad, no lo adquieres a través de la edad, no lo adquieres a través del envejecimiento, sino que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué necesitamos la paz de Dios? Vuelvan a poner el texto, por favor, equipo. ¿Por qué necesito la paz de Dios? Número 1, porque la paz de Dios va a guardar mi corazón. ¿De qué? De los ataques del enemigo. Va a guardar no solamente mi corazón de raíces de amargura contra Dios, va a guardar mi corazón para que no añada y no agregue pensamientos en contra de la voluntad de Dios, pero también va a guardar mis pensamientos para que Satanás no ocupe mi mente para decirme, Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios te ha abandonado, Dios ya no te cuida. No, dice Pablo, no. La paz de Dios nos va a guardar integralmente. Va a guardar nuestro corazón de raíces de amargura y va a guardar nuestros pensamientos para que se mantengan de acuerdo a la voluntad del Padre. Oro a Dios que cuando vengan esos momentos, oro a Dios que cuando Eric Saldaña experimente esos momentos pueda recordar que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el que decide. ¿Soy yo el que decido usar la paz de Dios o simplemente pasar por alto la paz de Dios? Pero te digo algo, aquellos que deciden optar por la paz de Dios pueden pasar por el valle de la muerte y destrucción, pero ningún mal los va a tocar, dice la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cómo podemos experimentar la paz de Dios y el gozo del Señor? Pastor Eric, ya sé lo que es, lo que no es. Pero ¿cómo lo puedo llevar en mi casa? ¿Cómo lo puedo llevar prácticamente? Porque mi esposo ya me dijo que no quiere nada conmigo. Porque mi esposa no quiere nada conmigo. Porque mis hijos se fueron. Porque mis hijos están en drogas. Porque mi casa es un martirio. No quiero llegar. Prefiero salir temprano cuando todos están dormidos y regresar cuando todos están dormidos. No quiero estar en casa. ¿Cómo puedo tener el gozo del Señor en mi corazón con todo lo que estoy viviendo? 3 consejos prácticos con los cuales voy a ir cerrando. Número 1, ora a Dios pidiéndole su gozo. Ora a Dios pidiéndole su gozo.
Ora a Dios pidiéndole su gozo. ¿Cuántas veces al día oramos al Señor pidiéndole para que supla nuestras necesidades, para que supla por un trabajo, para que supla por esto, para lo otro? Pero sinceramente son poquísimas las ocasiones en donde le decimos a Dios: Señor, lléname de gozo. Lléname de gozo. Son muy pocas ocasiones en las que genuina y sinceramente un creyente le dice a Dios: Dios, lléname de tu gozo. Por eso hay muchos creyentes con amargura en su corazón. Por eso hay muchos creyentes, cuando tú conversas con ellos, en 5 minutos te das cuenta de que hay mucha raíz de amargura en sus vidas. En momentos difíciles, en momentos de dificultad, pídele a Dios que te llene de gozo. ¿Y sabes qué me impresiona? Cuando tú hayas pecado, pídele a Dios que te llene de gozo. ¿Cuántos han pecado en la pandemia? Dios mío. Ya les veo las alas y la aureola. Se les nota, hasta los ojos les cambiaron de colores. Todos pecamos. Todos, absolutamente todos. No te hagas, se te nota en la cara. Tú sabes que hubo un hombre en la Biblia que cometió pecados que no sé si tú los has cometido. Tal vez sí, tal vez no. Este hombre cometió adulterio. Este hombre traicionó a un amigo. Y este hombre cometió homicidio doloso. Es decir, no lo hizo él, pero armó todo el tramafaz para que su amigo muriera. No sé qué tan maquiavélico tú seas, pero este fue maquiavélico en lo que hizo. Y cuando estaba en el peor momento de su vida, ¿tú sabes lo que él hizo? Le oró a Dios pidiéndole gozo en medio de su pecado. Observa lo que dijo David en el Salmo 51, versículo 12. Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque tú sabes lo que hace el pecado. El pecado te dice: no, el pecado es deleitoso, lo vas a disfrutar el pecado. Sí, lo vas a disfrutar, pero por 5 minutos. Y después se te va a ir el gozo, la paz y todo lo que solamente Dios te da. Lo primero que te aconsejo es: ora pidiéndole a Dios gozo. Número 2, no solamente ora, sino que cambia tu perspectiva de las cosas. Cambia tu perspectiva. Cambia. ¿A qué me refiero con cambiar tu perspectiva? Sí, porque los problemas no son solamente problemas, son oportunidades que Dios usa en sus manos para moldear tu carácter y el mío. Esos son los problemas. En las manos nuestras, los problemas es lo peor que nos pudo haber sucedido. En las manos de Dios son oportunidades para que Él se glorifique, para que Él te saque en anchura, para que Él te demuestre que es Dios y para que Él se muestre como Dios en tu necesidad. Esos son los problemas. Estás frente al mar rojo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dios quería glorificarse. Y así le dijo a Moisés: Moisés, si no fueras por ti, a esto ya los hubiera errado. Pero quiero decirte algo, Moisés, me voy a glorificar este día. Y ellos van a saber quién soy yo. ¿Tú sabes algo curioso? Oye, escúchame esto. Le tomó a Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto en un día. Le tomó a Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto en un día. Pero le tomó a Dios 40 años sacar a Egipto de Israel. Le tomó 40 años sacar a Egipto de la mente y del corazón del pueblo de Israel. Por eso Dios se manifestó con problemas y adversidades, para que ellos entendieran que tenían que dejar su vieja naturaleza para convertirse en el nuevo pueblo que Dios quería. Y eso tardó 40 años. ¿Cuánto llevas tú, por cierto? No me contestes a mí, contéstale al Señor. Número 1, ¿cómo puedo experimentar el gozo en mi vida? Orando, pidiendo por gozo cada día. Número 2, cambiando mi perspectiva de los problemas. Y número 3, disfruta a plenitud el gozo del Señor. Disfruta.
En alguna oportunidad yo crecí en una iglesia en donde el más serio, era el hombre más espiritual. Dios mío, qué nefasto fue eso. Y yo recuerdo muy bien esos pasajes en donde no haga esto, no haga aquello, no sonría, no aquí, no allá. Y uno tenía que vivir con temor tratando de agradar a otras personas. Me encanta porque Dios es un Dios que tiene sentido de humor. Porque Dios es un Dios de gozo. Y la palabra nos enseña a disfrutar el gozo del Señor. ¿Disfrutarlo en qué sentido? Con tus seres queridos, con tus amigos, con las personas que amas, aún con aquellas que no son tus amigos. Disfruta el gozo del Señor, disfruta la alegría, que sea contagioso y que las personas digan: ¿por qué siempre sonríes? ¿Por qué siempre andas contento? Te veo en esta y en esta situación, pero siempre tienes una buena actitud. Y tú le digas: es porque tengo el gozo del Señor en mi corazón. Es porque tengo el gozo del Señor en mi vida. Nada ni nadie me lo puede quitar. Ese es el gozo del Señor.